Buenos días, yo soy Michelle Chaín y esta es la frialdad de los números. Una frialdad que más que frialdad nos tiene gélidos con lo que publicó el INEGI la semana pasada, tanto del PIB, del Producto Interno Bruto, como del ITAE, el indicador trimestral de la actividad económica estatal. Pero comencemos con el PIB que mide el valor de todos los bienes y servicios que se producen dentro del territorio nacional en un cierto tiempo, que en el caso del segundo trimestre del 2020 es una caída brutal. Pero vamos por partes. Y es que prácticamente con la llegada de la 4T y el presidente López Obrador, en términos de crecimiento, la economía mexicana no ha hecho otra cosa más que decrecer. Primer trimestre de 2019 tuvimos un crecimiento muy chiquito, 0.07%. Segundo, tercero y cuarto trimestre del 2019, caídas para cerrar el año con una caída del menos 0.1%. Es decir, la mala dinámica económica de México venía desde el año pasado. Primer trimestre de este 2020, cuando todavía no nos había golpeado el tema del COVID-19, un decrecimiento del menos 2.4%. Y en este segundo trimestre de 2020, cuando ya estamos resintiendo el impacto de la crisis del COVID-19, tenemos un desplome en la economía nacional del menos 18.9%. Y a ver, esto es como si en el gasto que ustedes tienen para sus casas, de golpe y porrazo, en un trimestre, les recortaran el 20% de lo que ganan y además fuera cuando el chavito o la chavita chiquita entra a primaria y les está pidiendo útiles escolares. Más o menos así. En el caso de Puebla con el ITAE, si bien va un trimestre desfasado, es decir, vamos al primer trimestre del 2020, las cosas no pintan mucho mejor. Primer trimestre de 2019 crecimos al 1.8%, el segundo trimestre nos caemos al 0.29%, tercer trimestre nos caemos a crecer únicamente el 0.22% y ojo, cuarto trimestre del 2019 lo cerramos en números negativos con una caída del menos 4.20%. Y primer trimestre de este año, nuevamente, una caída del menos 5.8%. Es decir, Puebla ya trae una tendencia muy negativa, muy de que se nos está desinflando la economía, y eso que aún no pega el COVID-19. El indicador, el ITAE, para el segundo trimestre del año, en el caso de Puebla, es de pronóstico reservado porque se puede poner de ahí nanita la ranita. Y esto, desde luego, tiene un impacto muy importante en términos de pobreza. Y para ponerles un parámetro, de acuerdo a datos del Coneval, del 2008 al 2018, logramos en México reducir la pobreza 2.5%. Pues bien, estas caídas de las que estamos platicando, tanto en el Producto Interno Bruto como a nivel de los estados en el ITAE, tienen el efecto de que están mandando de golpe y porrazo a mucha gente a la pobreza por causa del desempleo. Y el INEGI nos habla de la destrucción de más de 1 millón de empleos formales en un año, lo cual nunca se había visto, y de acuerdo a los datos de Coneval, en el tema de la desocupación, podemos calcular que son por ahí de 15, 16 millones de mexicanos los que se han quedado sin empleo. Y muchos de ellos, por el tema de ingreso, van a caer por debajo de la línea de bienestar. Y eso significaría perder todo lo que ganamos en 10 años y eso multiplicarlo por 3 para calcular el impacto que va a tener la crisis económica y la falta de crecimiento en el número de pobres que tenemos en este país. Porque, ojo, cuando la economía crece, nos conviene a todos. Pero cuando la economía se cae, lo único que se generan son más pobres. Y esa es la frialdad de los números.